Que Dios les bendiga. En esta oportunidad vamos a estar meditando en el Evangelio de Marcos. Marcos 1:21. Entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y he aquí, estaba en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesucristo le reprendió diciéndote: calla y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Él manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, Jacobo y Juan, y a ver a la suegra de Pedro, que yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándole la mano, dice que se levantó y la fiebre la dejó, y ella le servía a Dios. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados y toda la ciudad que había amontonado en la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diferentes enfermedades y expulsó a muchos demonios. Y no dejaba de hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. En esta oportunidad, Jesús hace una doble curación. Primero, sana y enseña en lo que es la sinagoga de Capernaum. Le llevaron a una persona que estaba poseída por el demonio. Y también sana a la suegra de Pedro de fiebre. Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo ha dejado bien claro a qué iba a su ministerio. Lo aperturó de una forma interesante. Lo apertura su ministerio público con lo que es el ministerio de la predicación, de la liberación y de la sanidad. Entonces el Señor vino a predicar, vino a enseñar, vino a libertad y vino a dar salud a los enfermos. Déjeme decirle que hablar de las posesiones de demonios es un tema muy delicado, muy diverso, muy complicado hasta cierto punto estudiar estos temas, porque muchos mejor no se remiten a invertir conceptos. Desde el punto de vista de la salud mental, hay una estigmatización sobre el tema. Como expertos de salud mental, se remiten a lo que la ciencia dice y señala, y no le dan apertura a otras opiniones. Pero la Biblia dice bien claro que existen las posesiones demoníacas, existen las manifestaciones del mundo espiritual de maldad en los seres humanos, ya que los seres humanos somos seres espirituales cargados con un gran contenido almático, en el cual la misma Biblia dice que el hombre caído, carnal, animal, es muy vulnerable, el hombre sin Dios, a caer en aspectos espirituales de posesión demoníaca. Entonces, el CIE-10 es un trastorno de psiquiátricos médicos, y este manual nos habla de lo que es un trastorno de trance por posesión. De hecho, este es un manual en el cual lo ocupan los médicos psiquiatras para diagnosticar problemas de salud mental graves, ya de tipo médico, es de tipo en el ámbito de la psiquiatría. Dice aquí que el trastorno de trance y posición, trastorno en los que hay una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno. En algunos casos el enfermo actúa como poseído
por otras o otra persona. Espíritu, deidad o fuerza. La intención y la conciencia del entorno pueden limitarse solo a uno o dos aspectos inmediatos. A menudo se presenta un pequeño, reiterado conjunto de movimientos, posturas y manifestaciones expresivas. Se incluye aquí solo aquellos estados de trance que son involuntarios o no deseados o interfieren en la actividad cotidiana porque tienen un lugar en un margen. Entonces aquí podemos ver que la ciencia avala lo que es este trastorno de conversión llamado trastorno de trance y posesión. Entonces aquí podemos ver que la ciencia nos da una luz a lo que la escritura nos confirma y nos reafirma y nos establece. Entonces, unir el aspecto de la opinión de la psiquiatría con este texto bíblico que les acabo de leer. Podemos ver que allí hay una postura espiritual, que Cristo hizo una liberación, pero también en la ciencia médica está la postura de este trastorno que se menciona. Cabe destacar que en la historia de la psiquiatría y en la historia de la salud mental siempre ha habido una estigmatización de las enfermedades mentales. De hecho, hubo una religión que lo tomaba como todos los personas que tenían trastornos mentales eran endemoniados. Pero déjeme decirle que la Biblia menciona dos puntos, que es el plano natural y el plano espiritual. En el plano natural vemos lo que nos dice el CIE 10 y en el plano espiritual vemos lo que nos dice la Biblia. Entonces, si nos vamos a eso, podemos ver que hay una puerta de entrada y hay una frontera de entre lo natural a afectar lo espiritual o lo espiritual afecta a lo natural. Eso quiere decir que las personas que están poseídas por el demonio pueden manifestar trastornos mentales, como lo dice el trastorno de trance y posesión. Pero también las personas con trastornos mentales pueden llenar los requisitos que la Biblia dice que están posesionados por el demonio. Pero déjeme decirle que hay una frontera. Esa frontera es la frontera entre lo natural y lo espiritual. Pero eso es un tema muy delicado porque tenemos que tener en cuenta que la salud mental existe, pero también tenemos que tener en cuenta que la salud espiritual también existe. ¿Esto qué quiere decir? Que ambas es un complemento, pero a veces la causa o lo que genera ese problema de salud mental es muy diverso, o lo que genera ese trastorno espiritual es muy diverso, por así llamar a los endemoniados o los que se posesionan por el demonio. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A decirles que no todo el que está endemoniado tiene un trastorno mental, ni tampoco todo el que tiene un trastorno mental psiquiátrico está endemoniado. Entonces, lo que se sugiere es ser muy claros. La Biblia dice, probad los espíritus. Hay algo que se llama discernimiento de espíritus, un don que le he dado a la iglesia para que pueda orar y pueda discernir si hay demonios en la persona o si simplemente es una enfermedad mental que necesita ser tratada por un psiquiatra. Déjeme decirle que su servidor en cierta oportunidad en prácticas fue a un hospital psiquiátrico, comentarles mi experiencia. En el hospital psiquiátrico han clasificado a los enfermos desde el más leve al más grave. Y hay salas o salones en el hospital en el cual allí se puede ver el plano y sentir el plano físico, o verlo y sentirlo, y también el plano espiritual. No todas las personas que están en un hospital psiquiátrico están poseídas por el demonio, pero me llamó la atención un caso extraño de una mujer de 25 años aproximadamente que maullaba como gato y emitía sonidos y era una persona relativamente joven
y estaba subida en lo más alto de las ventanas del hospital. Me llamó la atención que las manifestaciones que ella tenía, pero a las manifestaciones de tipo de animal que ella manifestaba, como gato o tigre, no sé qué, pero era una fiera, de repente nosotros sentimos que la atmósfera espiritual cambió y nos pusimos erizos. Entonces ahí pude yo percibir realmente con mi experiencia propia que hay manifestaciones espirituales en las personas que están con trastorno mental, sí, pero no en todos. Así que les dejo esta pauta en decirles que no todo la persona que está endemoniado es por causas naturales, sino que también es primeramente por causas espirituales. Pero también hay personas que no están endemoniadas o endemoniados ni poseídos, sino que tienen un trastorno mental que necesita ser tratado por la ciencia médica, ¿verdad? Dios dejó permitido y establecido que al hombre le diera sabiduría para crear medios científicos también para que fueran sanados. Así que es de distinguir bien la frontera o las puertas que se abren de la enfermedad del plano natural a las enfermedades del plano espiritual. Así que Dios les bendiga. En esta oportunidad les dejo esta meditación.